Bueno, y para este tercer bloque tenemos tres autores, periodistas, los tres que han escrito libros de inmensa actualidad también. Y bueno, les presento a Laura Di Marco, periodista, autora de Macri, historia íntima y secreta de la élite argentina que llegó al poder. Un libro con mucho mundo, con una mirada de la intimidad del mundo de Macri muy interesante. También está con nosotros Fernando Siveira. Fernando es periodista, trabaja en la Página 12 y escribió Maristocracia. Macristocracia. Sí, difícil para mí. Macristocracia, ahí fue. La historia de las familias que gobiernan la Argentina. ¿Cómo va, Fernando? Y Marcelo Larraqui, prolífico autor. En realidad son todos bastante prolíficos. Laura también había escrito sobre la Cámpora y Cristina Fernández de Kirchner antes. Y hoy Marcelo Larraqui, Argentina, un siglo de violencia política. Un gran estudioso de los años 70, pero de la historia argentina en general. ¿Cómo va, Marcelo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Buenas noches. Bien, todo bien. Bueno, a ver, arranco con Laura, porque quería retomar un poco lo que veníamos hablando en la mesa anterior, respecto de, ¿tiene Macri una política con el tema de los derechos humanos o no tenerla es su política? Yo creo que a Macri no le interesó mucho, no es un tema para él el tema de los derechos humanos. De hecho, mira, cuando él egresa del Newman es en el 76 y Macri hace una gira futbolística por el exterior con sus amigos del Newman. De hecho, el libro lo que cuenta, justamente creo que en la bajada está como el contenido del libro o de qué trata el libro, porque no es sobre la vida de Macri, sino es sobre la élite, de la cual Macri es un líder emergente que después se fue ampliando hasta conducir, digamos, que sucedió algo impensable hace 5 años atrás, que es que pueda liderar el radicalismo y la coalición cívica de Lilita Carrió. Él personalmente no es un tema que le preocupe, de hecho me parece que en algún punto también lo frivolizó al no saber cuántos desaparecidos había en la Argentina, pero dentro de esta coalición, que es heterogénea, en donde tenés desde, no sé, Toti Flores o María Eugenia Vidal, que tiene un anclaje más cercano a la Iglesia Católica, a Dietrich, por ejemplo, a Marcos Peña o a Jaime Durán Barba, que tiene una mirada, un paradigma, te diría, muy novedoso de la comunicación política. Hay distintas posiciones con respecto a los derechos humanos. Por ejemplo, Garabano piensa una cosa sobre el tema del fallo del 2x1, Abruj piensa otra cosa, y así con muchos otros temas, ¿no? Con el aborto también. O sea, es una coalición heterogénea, y una de las cosas que cuenta el libro es cuáles son las ideas de esta gente que realmente uno no sabe bien qué es lo que piensan sobre muchos temas, ¿no? Ahora, esta semana pasó por acá también Javier Cercas, escritor español que todos hemos leído y conocemos, y él decía que el pasado es presente en la medida que no hay acuerdo sobre el pasado, y pienso mucho en Marcelo, que escribe tanto sobre los 70, y a partir del fallo del 2x1 volvemos a tener, ¿no? Y vuelve a ser presente, me parece, y va a ser un hecho político muy grande la marcha del miércoles. Sí, vuelve. Yo creo que le dio un impacto social y emocional muy fuerte. No diría inesperado, pero me parece que el gobierno se tomó 4 días para dar una respuesta política sobre ese fallo, recién el sábado, ¿no? Porque quizá pensaron que podía pasar más o menos desapercibido, o que es un tema que podía entrar en la grieta. Y me parece que el tema de los derechos humanos, específicamente con el 2x1, no entra en la grieta, como sí entró el 24 de marzo, ¿no? Claro. Sí. Pero en este caso me parece que no, y el gobierno tomó nota de la situación, y ayer salió Peña a mencionarlo. A mí me parece que es un retroceso social. Diría que hay como, la grieta acá es entre el derecho, después se puede decir técnicamente o legalmente si el fallo es justo o no, es decir, de manera técnica, pero rompe con una tradición histórica argentina de los últimos 30 años de la idea de que ya es parte de la cultura social y política, que los militares torturadores tienen que estar presos, ¿no? Eso ya está instalado en la sociedad. Entonces es muy difícil después que a través de un fallo judicial tengamos que convivir con un represor libre, que pueda tomar un taxi, que pueda ir al supermercado. Y esto va a volver a generar el repudio social como lo generó los scratches cuando no había justicia. Claro. ¿no? Entonces, me parece que rompe con la cultura política que costó mucho, que creo que arranca en los años 80 y que costó mucho instaurar. Es interesante decir que no entra en la grieta, yo creo que es distinto, es verdad. Y bueno, y Fernando, pensaba también en contraste un poco con el libro también de Laura. Hay algo interesante que cuenta Laura en el libro de esto de que Macri
creció como el hijo inmigrante, él no era en el Newman, ¿no? Sí. Hay clases sociales entre los ricos, ¿no? Y Sí. ese mundo al que hoy, digamos, dice, ahora todo el mundo me ve como el muchacho rico, millonario y cheto, pero cuando yo crecí Sufrió. siendo el hijo del inmigrante. Sí, lo leí. Quería contestar, voy a disentir Dale. amigablemente con una cosa que dijo Laura, porque precisamente mi libro, una de las hipótesis es que uno de los gobiernos más homogéneos, creo que en el último siglo de Argentina, es un gobierno tremendamente homogéneo en cuanto a la pertenencia de sus funcionarios, ¿no? Son prácticamente, todos vienen del mismo lado, incluso que haya tanta gente del mismo colegio secundario. Es algo absurdo, no ha existido nada. Estamos hablando de un colegio secundario privado, El Newman. religioso, claro, es El Newman y muchos otros. Sí, pero ¿y cómo ves ahí, por ejemplo, los radicales que pero los hicieron radicales le justo dio las juntas? lugares totalmente marginales del poder. Yo digo que muchas veces Macri privilegió la pertenencia, por ejemplo el caso de Prat Guy, pongo. El caso de Prat Guy, él privilegió que haya sido un tipo del Newman, de la UCA, del JP Morgan, a un aliado político. Nunca había pertenecido al macrismo. Sin embargo, fue el primero que le dio el Ministerio de Finanzas. Pero ¿no? Fernando, a ver, María Eugenia Vidal es una chica de clase media baja, de Flores, de Sí, es formación su clase- católica. Es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. ¿Te parece un cargo menor? No, ella no está en el libro, es una de las personas, sí, es una chica de clase media baja tampoco. Alquiló toda la vida, hasta los 22 años, su familia. Bueno, Lo digo, es la una chica de clase gobernadora de la media. provincia de Buenos Aires, no es un cargo menor, es la figura política más importante de la Argentina. Sí, pero te digo, igualmente me sigue pareciendo, está bien, ella fue una de las pocas militantes, entró al Grupo Sofía, bueno, fue una de las que fue escalando posiciones, pero en general, a los funcionarios que eligió, me parece que es tremendamente homogéneo, o sea, no hay un sindicalista, no hay nada, ¿entendés? Son gente que pertenece a toda la misma clase social, que ha tenido la misma educación. Yo creo que sí tiene una idea acerca de los derechos humanos, ¿Vos Macri. sí? Yo creo que sí, se vio cuando habló del curro de los derechos humanos, o sea, él tiene una idea, lo que pasa que probablemente no es políticamente correcto expresarla, ¿no? Y lo que se ve en este fallo de la Corte es que ellos perciben que hay un cambio político en el gobierno. Un cambio de clima. Un cambio de clima, obviamente, que me parece que ahora ante el rechazo social van a buscar, me parece, la manera de modificarlo, ¿no? Eso es lo que me parece. Hay cambio de clima, porque, bueno, fíjate, Marcelo, decís un siglo de violencia política, 1890-1990. O sea, en el país volvemos a reescribir, ¿no? Volvemos siempre a lugares donde ya hemos estado, ¿no? En nuestra historia. Sí, ¿Vos ahora, decís que hay un clima de época distinto también? sí, ¿Marcás ahí? no, lo que pasa es que en todo este periodo, estoy hablando de un país que tenía presos políticos, estado de sitio, que algunos partidos no podían votar, como era el peronismo o aún el radicalismo. En la primera etapa fundacional el radicalismo no podía votar, donde había una élite conservadora mucho más cerrada, como la que trabajan ustedes dos, como era la época de Roca. Pero a mí me parece que el sistema político institucional está más protegido respecto a todos aquellos años anteriores. Lo que no cambió fue la cuestión facciosa que existe entre los partidos políticos y la idea de que el otro es ilegítimo, ¿no? Eso siempre estuvo constantemente en la historia argentina. Con la gravedad que antes los militares eran árbitros de esta situación y tomaban el poder y todos los partidos políticos tenían que ver cómo se ubicaban alrededor de las Fuerzas Armadas. Esto obviamente hoy no lo podemos entender y por esto que te decía, esta cultura política de decir que las Fuerzas Armadas no pueden participar más en el poder y también los represores tienen que estar presos. Pero lo que yo veo extraordinariamente mal, diríamos, este hecho de la grieta como instrumento electoral constante en la vida política argentina, ¿no? Me parece que genera muchísima tensión, hace que el sistema político sea cada vez menos razonable, donde no se puedan debatir ideas y hay dos polos de confrontación en el que si uno piensa una cosa, el otro automáticamente va a pensar otra. Y se además te construye fuerza así. el pensamiento único, ¿no? Porque Vos contás eso, te quería decir, ¿no? Laura, él te dijo algo fuerte ahí, Macri, cuando habla de que Cristina Fernández de Kirchner, te dijo Sí, es una psicópata. sí, Es sí. una descripción... Sí. Es un presidente en pantuflas el que encontrás ahí, en el sentido Claro, de que pero es un él- Macri él- en crudo, ¿no? Claro, pero él sabe que es digo, no es poca cosa un presidente Sí, claro. diciendo que la expresidenta Sí. sea una psicópata, Sí, sobre ¿no? todo porque además hay muchos consejos de Durán Barba en ese sentido que no tenés que atacar a una mujer porque puede remontar, ¿no, Cristina? Digo, viste que él nunca confronta con ella directamente, no, es inusual un término así, de esas características. Lo dice
cuando Cristina se niega a entregarle los atributos. Y yo lo que relato ahí es toda la conversación última, que me intrigaba mucho saber, y calculo que a todos, qué pasó en esa intimidad, ¿no? Entonces, bueno, él dice, es una mujer que te turba la cabeza, tuve que tomar una pastilla para dormir después que hablé con ella, es una psicópata. Y vos hablas del otro tema de las mujeres, del rol de Juliana Aguada, que para mí es interesante, que vos arrancás como una visión muy crítica de una cosa como decorativa y cambiaste un poco tu mirada. Sí, cambié porque me di cuenta después metiéndome en la vida de Macri y en la vida de esta élite, y bueno, la vida de Macri en realidad está entretejida en los personajes importantes del macrismo. En realidad el libro es un quién es quién en el macrismo, ¿no? Entonces, Juliana, en realidad yo lo que me di cuenta después, primero que cuando yo dije esto, yo dije, Juliana me parece un adorno. Cuando dije esto en Radio Mitre, los oyentes me criticaron mucho, ¿no? Porque decían, bueno, ¿por qué una primera dama tiene que ser una intelectual? No puede ser una compañera de un hombre que tiene, bueno, un país muy difícil para gobernar. Y bueno, lo que a mí me parece que ella al lado de él es una reparación para él en su vida, por las mujeres de la familia Macri, ¿no? Por la madre bastante tremenda que tuvo, por el padre bastante tremendo que tuvo, y también con respecto a sus otras dos mujeres. Creo que el capítulo se llama Almas Gemelas, en donde esta mujer, que desde mi perspectiva, por ahí es una mujer más tradicional, por ahí a uno le gustaría, no sé, una primera dama más parecida, no sé, si querés, Michelle Obama o a Hillary Clinton, a él le funciona. Y esto es lo que aparece en el libro, cómo ensambla esas dos personas. Y por otro lado, a la gente la tranquiliza también el hecho de que Juliana nunca va a ser candidata, que no va a ser una pareja como los Kirchner que se van a suceder en el poder. Y eso, después del estrés postraumático que generó un matrimonio tan voraz, a la gente le gusta en general, ¿no? Está muy trabajado eso, ¿no? Durán Barba, mediante las imágenes, el rol de Juliana Aguada también ablandándolo a él en la imagen pública, ¿no? Te diría que sí y no, ¿no? Por ejemplo, a ver, por supuesto que la imagen de María Eugenia Vidal en el Coto es una imagen trabajada. Ahora, cuando vos la conocés, que la conocés seguramente a María Eugenia Vidal, digo, es una mujer bastante normal, ¿no? Es una mujer que encaja con una chica que vive, no sé, en Moreno, donde ella vivía. No es una mujer que se haya enriquecido, digo, tiene su patrimonio es muy austero, digo, está trabajado, pero también hay una base de realidad, ¿no? En el sentido de que realmente yo creo que ellos tienen una unión fuerte, Macri y Juliana, Aguada, que se quieren, ¿no? Que no es un matrimonio como Scioli y Rabolini, ¿no? Claro. Otra de las cosas que dice Macri en el libro de Laura, y es de segunda o tercera página creo que es, que adjudica la mala imagen de su padre Franco y sus empresas a Horacio Berbisky y toda la caterva de Página 12. Dice así textual Macri, pero no sé exactamente a qué se refiere. La verdad, yo en el primer capítulo del libro repaso un poco el historial del grupo Macri, porque Macri siempre habla del Estado devastado por la corrupción que encontró, pero me parece que él habla solo de un tipo de corrupción, que es el imaginario de un funcionario recibiendo un sobre, ¿no? Pero que hoy hasta las Naciones Unidas, el Papa Francisco advierten que hay otro tipo de corrupción que generalmente es muchísimo más grande en cuanto a montos, que es la de los paraísos fiscales, la de las evasiones de empresas y todo lo que se vio con el macrismo, con los Panama Papers y las empresas offshore, ¿no? Que todavía, bueno, hay causas judiciales de todo eso, así que no sé exactamente a qué se referirá Mauricio Macri cuando dice la caterva de Página 12 que le ha perjudicado en su imagen. Bueno, es como, no sé cómo es la relación de Macri con el empresariado en general. Él habla ahora del empresariado como si fuese algo distinto a su propia historia, ¿no? Sí. Yo creo, vos sabés que creo que él es consciente de los estragos del grupo Macri. En algún punto es consciente, más allá de que diga esto. Esto es una impresión mía, no es que él me lo dijo. Y creo que en algún punto, como lo sabe, en su rol como presidente, en su rol político, ahí también hay un tema más psicológico, si querés, ¿no? Yo lo que planteo en el libro es que él es un empresario que va contra sí mismo, que es contra el establishment, ¿no? Yo quisiera hacer una pequeña... Después de lo que fue el grupo Macri en la Argentina con su fortuna sospechada. Así que va en contra. Yo lo que creo es que hay un punto donde él intenta una reparación de los estragos de su propio grupo, siendo presidente, y que conoce a los empresarios
porque en cada empresario... Pero de acuerdo con el correo no se vio eso, por ejemplo. Bueno, no se concretó lo del correo. Bueno, Después, pero apareció una fiscal. Me parece que, no sé, en qué sentido decís que él enfrenta... Bueno, también podés pensar que su primo vendió IEXA, por ejemplo. Bueno, qué sé yo. A mí me parece que es una manera de enfriar, ¿no? Me parece que lo enfría la situación. Es decir, no cede radicalmente decir, bueno, no, ahora el correo vamos a llegar a un acuerdo donde se entre en el paradigma del mejor arreglo para el Estado. Digo, me parece que él Sí, lo podría haber hecho mejor, digamos. enfría la situación, incluso la venta de Calcaterra, que ya había sido vendido antes. Me parece que le está enfriando la situación y poniéndole un stand-by, porque creo que, es cierto, hay un imaginario, hay un repudio social a todos aquellos empresarios que se hicieron ricos en la dictadura militar, del cual el grupo Macri fue uno de ellos. Entonces, ese tema me parece o lo enfría o lo mete a un costado o lo saca un poco de la vista pública, ¿no? Esta es la sensación que tengo así como observador, digamos, ¿no? Vos, Fernando, tratás un poco las principales figuras del... no del gobierno, porque no es como el entorno, que me parece que es más el foco, ¿no? De los que toman... Y le quiero hacer una pregunta, espera. ¿Cuál es el personaje más importante de gobierno después de Macri, para vos? Marcos Peña, sí, para mí Marcos Peña. Sí y no. Sí, Marcos Peña, pero Marcos Peña es como el hijo político de Durán Barba. Entonces yo tengo, no sé, 6 horas de grabación con Durán Barba, lo vi 2 veces. Y si vos hablas con Durán Barba, te das cuenta que el padre de la criatura es él. Durán Barba. Porque Marcos repite en algún punto lo que Marcos... Sí, el mejor intérprete de Durán Barba en el gobierno. Exacto, que la novedad acá es digamos, un partido que sale más de los estudios de cualitativos, marketing y estudios de opinión pública que de la cuestión territorial política. Mira, el otro día... como novedad histórica. Isidoro Cheresky, lo conocés, bueno, por ahí la gente no, es un politólogo que investiga sobre las nuevas formas de la democracia, ¿no? Que es un investigador del Gino Germani. Y el otro día hablo con Isidoro y le digo, vos me vas a matar, pero Jaime Durán Barba dice lo mismo que vos. Sí, me dice, yo lo leo en perfil y digo, me parece que el tipo está entendiendo, digo, más allá de que sea bueno o malo, ¿no? Cómo se construye un liderazgo político en una democracia que está cambiando. Es un liderazgo distinto. Sí, un liderazgo distinto. Yo que decía a propósito de esta imagen, es que bueno, lo que planteo en el libro, la hipótesis del libro vendría a ser que se presenta como el cambio, como el futuro, ya en esta campaña lo están diciendo, no volvamos al pasado, nosotros somos lo nuevo, el cambio, la fuerza del siglo XXI, cuando en realidad muchas de estas familias pertenecen a la élite del poder en Argentina desde sus inicios, ¿no? Bueno, estamos hablando de los Pinedo, los Rodríguez Larreta. Tiene bastante historia, son 10 capítulos en lo que hay una parte alta de historia, digamos, hasta el día de hoy en que es más periodístico, ¿no? De los funcionarios. Bueno, gracias Fernando. No, gracias a vos. Macristocracia es el libro de Fernando. Marcelo Larraque, a como venimos vas a tener que seguir escribiendo de los años 70. Marcelo ya ha escrito una gran cantidad de libros de los años 70, empezando por, bueno, entre otros, la maravillosa biografía de Galimberti, pero bueno, el pasado que vuelve. Y Laura Di Marco en un primerísimo libro de la intimidad de estos, ¿no? Año y medio del macrismo, de Macri en el poder. Laura presenta todavía en la Feria del Libro. El sábado que viene, a las 6 de la tarde, en la sala Roberto Alt. Y me acompañan Carlos Pañi y Jorge Fernández Díaz en la presentación. Buenísimo, Marcelo ya presentó y Fernando también. Pasaron por la Feria del Libro, pasaron por Ronda Editores los tres. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Nos reencontramos aquí el domingo que viene en Ronda Editores. Muy buenas noches.